Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me escuchan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Lisa. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Salieron? ¿No salieron? ¿Fueron a la playa? ¿Se fueron a Solola? Sí, claro que sí, porque se desestresa un poquito por ahí. Espero que hayan tenido una muy buena Semana Santa por ahí, ¿verdad? Yo no soy católica, pero sí me gusta ir a ver las alfombras y las procesiones. Yo admiro bastante todo ese trabajo que hacen. Sé que es un trabajo de veras dedicado, difícil. En el colegio donde yo estoy, el colegio es católico y esta vez me pusieron a hacer Vía Crucis. La verdad nunca había participado porque nunca nos habían tomado en cuenta por la religión que nosotros tenemos, pero este año sí nos tomaron en cuenta y me tocó revisarla con los padres de familia, con los niños, y yo les digo, bueno, ustedes me van a enseñar porque yo de esto sí no sé nada, ¿verdad? Pero nos pusimos a trabajar y eh, complicaba un poquito lo del acerrín, porque por ahí vamos a hacer algún diseño, se nos pasó y a quitar y así, ¿verdad? Pero qué alegre para los que son católicos y celebran estas fechas, porque por ahí pues hacen un muy buen trabajo, es algo precioso de admirar. Al menos yo de niña nunca tuve la oportunidad de ir a ver alfombras, de ir a ver procesiones, porque al menos en mi familia siempre ha sido cristiana evangélica. Entonces ahorita que yo ya crecí, de hecho hace como 4 años tuve la oportunidad de ir a la sexta. Andaba haciendo unos mandados y de paso aproveché y me quedé encantada y enamorada de todas estas actividades que cada uno celebra. ¿Verdad? Yo espero que ustedes estén bien. Espero que por ahí algunos no estén enfermos. Yo pensé que no les iba a dar clases hoy a ustedes porque ayer estuve en el IX, parte de la madrugada y parte de la mañana porque se me activó gastritis, no sabía que tenía gastritis y tenía espasmos musculares en la espalda y en la boca del estómago. Entonces, sí estaba un poco como asustada porque yo dije, tengo clase el día lunes, tengo clase el día sábado y domingo, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estamos. O sea, tengo un poquito de dolor, pero estoy bien. Yo espero que ustedes estén bien también en lo que cabe lo posible, porque pues también por ahí cuídense, anda un virus mero raro, anda las personas con fiebre, con dolor de cuerpo, con vómitos y con diarrea, ¿verdad? Por ahí unos dicen que es el efecto de insolación, otros dicen que es un virus. Y las que tienen bebés, pues también cuídenlos y cuídense ustedes, por favor, para que puedan estar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si alguien se recuerda qué fue lo último que platicamos. Si no me van a decir ustedes como mis alumnos, mis, es que todo se olvidó, todo está en blanco. A ver si alguien se recuerda por ahí. ¿O de qué hablamos, más o menos? Que tenga una idea. O también están como los alumnos de que, saber, en las vacaciones, nada pasó. Antes nada se recuerda. Así me contestaron mis alumnos. ¿Eh? ¿Correcto? Gracias. Vimos también los Ajá. paradigmas, licenciada. Muy bien. Gracias. A ver, ¿cómo puede ser ¿Qué que algo más? tan simple? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí vimos otras cosas. Vimos algunos mecanismos de defensa. ¿Sí? Vimos cómo es que nosotros, pues, de manera inconsciente, utilizamos mecanismos de defensa. Yo he aprendido mucho con esto de los mecanismos de defensa cuando a veces me topo con gente en la calle que yo, pues, quiero pasarme de la vista gorda y no saludar. Pero en mi casa tienen un dicho. Lo que a vos te cae mal de esa persona es porque en algún momento vos lo reflejas. Y así como, híjoles, a veces es bien complicado, ¿verdad? Hablamos de mecanismos de defensas, hablamos de Freud, hablamos de también un poquito de psicoanálisis, vimos por ahí quiénes eran los primeros pensadores, hablamos de Pavlov, hablamos de Erickson, hablamos de Ana Freud y así sucesivamente. Hoy vamos a hablar de lo que es el conductismo, ¿sí?
Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el conductismo, que está por Watson y por Pavlov. Hoy vamos a ver cómo estos dos pensadores inician en la corriente comportamental de lo que es la psicología. Y con uno de ellos, con Watson, Watson es por ahí discípulo de Freud, pero Watson también tiene un amigo llamado Wundt, ¿sí? Wundt inicia la psicología experimental con el primer laboratorio en Leipzig, Alemania. Entonces hoy vamos a ver por qué es que estos dos pensadores en su momento pues cuestionan la conducta, pero cómo es que esta conducta va relacionada con nuestro cuerpo, ¿sí? Por ahí muchas veces uno dice, no sé por qué me duele mucho el estómago, pero anteriormente se enojó, discutió, algo no le agradó y no lo expresamos, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver también un poquito cómo es que por ahí Watson y Pavlov entran en juego con lo que es el condicionamiento clásico, condicionamiento operante y condicionamiento instrumental. Pero antes de eso, yo les voy a compartir un video. Por favor, me indican si ya se ve mi pantalla. Sí, licenciada. Gracias. Bueno, ahí me cuentan si se escucha, por favor. Como ver a unos perros babear en un laboratorio. A ver, ¿cómo puede ser que algo tan simple como ver a unos perros babear en un laboratorio termine cambiando por completo la forma en que entendemos la mente humana? Parece increíble, ¿no? Bueno, hoy vamos a desentrañar justo esa historia, una que conecta, créanlo o no, la digestión de los perros con el origen de algunos de nuestros miedos más profundos. Y todo arranca con esta pregunta que es, súper potente. ¿Se puede fabricar el miedo? Pregunto, antes de seguir, ¿ustedes creen que el miedo se puede fabricar? O sea, que nos anticipan para que nosotros tengamos miedo o el miedo se da de manera instantánea. Sí se puede fabricar el miedo. Se puede fabricar. Ok, gracias. Ahorita vamos a ver por qué es que sí se puede fabricar. O sea, ¿nacemos con nuestros miedos o son algo que se aprende? ¿Algo que incluso se nos puede instalar? Bueno, esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Ok. Para empezar a desarmar todo este asunto, tenemos que hablar de nuestra primera figura clave. Y lo más curioso de todo es que este señor ni siquiera era psicólogo. Les presento a Iván Pavlov, un fisiólogo ruso, una eminencia en su campo. Estamos hablando de un tipo tan brillante que en 1904 se ganó un premio Nobel. Pero ojo, el premio no fue por psicología, para nada. Lo ganó por sus investigaciones sobre la digestión. Sí, la digestión. Bueno, imagínense la escena. Pablo está súper concentrado en su laboratorio, estudiando los jugos gástricos de sus perros, pero algo le empieza a arruinar los experimentos. Se da cuenta de que los perros no solo babeaban con la comida enfrente, no, empezaban a salivar antes. Oían los pasos de los asistentes que traían la comida, veían el plato vacío y ya estaban babeando. Al principio esto le molestaba muchísimo, lo llamaba secreción psíquica y era un fastidio. Pero, por suerte para la ciencia, su curiosidad pudo más y dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Porque Pablo no se quedó con la anécdota, no, convirtió esta observación casual en una ciencia con todas sus letras. Ok, vamos por partes. Lo primero que definió fue el estímulo incondicionado. Suena técnico, pero es súper simple. Es algo que por naturaleza, sin que nadie nos enseñe nada, provoca una reacción. El ejemplo clásico y perfecto, la comida. Y claro, si hay un estímulo, tiene que haber una respuesta. Esa reacción natural y automática es la respuesta incondicionada. Es un reflejo, algo que pasa sin más. En el caso de los perros, es obvio, salivar cuando ven la comida. Aquí se ve perfecto. Es una conexión biológica súper básica y directa. Comida causa salivación. Punto. Hasta aquí cero aprendizaje. Todo es instinto puro. Pero entonces, aquí viene la genialidad de Pablo. Mete en la ecuación algo totalmente nuevo. Algo que no tiene nada que ver, un estímulo neutro. En su caso, usó el sonido de un metrónomo, ese tic-tac. Un sonido que a los perros pues ni les iba ni les venía. Y lo que hacía era muy simple. Hacía sonar el metrónomo y justo después les daba la comida. Después de otra y otra vez, ese sonido que antes no significaba nada, de repente cambia de categoría, se transforma.
Ahora es un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque el cerebro del perro ya hizo la conexión. ¡Ah, comida! Y si el estímulo se aprendió, pues la respuesta también. Aparece la respuesta condicionada, que, a ver, físicamente es la misma salivación de antes, pero el cambio es, wow, es radical, porque ahora los perros salivan solo con oír el sonido, incluso si no hay ni rastro de comida. Entonces, para que quede súper claro, lo que ha pasado aquí es importantísimo. Se creó una conexión nueva en el cerebro del perro. Aprendió a reaccionar a algo que antes le era totalmente indiferente. En una palabra, ha sido condicionado. Pero esta historia no... Ahora entra en escena otro personaje que vio todo esto y pensó, un momento, ¿y si esto mismo funciona con la gente? Y ese personaje es John B. Watson, considerado el padre del conductismo. Y su idea era, para la época, explosiva. Él dijo, a ver, ¿y si nuestras emociones más profundas, como el amor, el enojo, el miedo, no son más que respuestas condicionadas? O sea, lo mismo, pero en lugar de babear sentimos miedo. Y miren, esta frase de él es brutal porque resume a la perfección toda su filosofía. Él estaba convencido de que el entorno, el ambiente, lo era todo. Que si le daban el control, podía agarrar a cualquier bebé y a través del condicionamiento convertirlo en lo que quisiera. Médico, ladrón, artista, lo que fuera. Daba igual de dónde viniera o sus talentos innatos. Claro, con una afirmación tan fuerte, necesitaba pruebas. Y para demostrarlo, Watson diseñó un experimento que pasaría a la historia como uno de los más famosos, sí, pero también de los más polémicos y éticamente cuestionables de toda la psicología. El protagonista de esta historia fue un bebé de apenas 9 meses. Lo llamaron Pequeño Albert para proteger su identidad. Él vivía en el mismo hospital donde trabajaba su mamá, y según Watson, era un niño súper tranquilo, sano y que casi nunca lloraba. El resultado del experimento, como se ve aquí, fue de no creer. Antes, Albert jugaba con una rata blanca sin ningún problema, cero miedo. Después del experimento, con solo ver la rata, el bebé se aterrorizaba, lloraba y trataba de huir. El cómo lo hicieron es básicamente la receta de Pavlov, pero aplicada al miedo. Primero le mostraron la rata. Albert, tranquilo. Luego le volvieron a mostrar la rata, pero ¡pum! Justo en ese momento golpeaban una barra de metal con un martillo a sus espaldas. Un ruido horrible, estridente. Obviamente el bebé se asustaba y lloraba por el ruido. Repitieron esto varias veces. Rata, ruido. Rata, ruido. El resultado final, le presentaban la rata sola y Albert, que ya había asociado a la rata con el susto, rompía en llanto. Le habían condicionado el miedo. Ok, todo esto es muy fuerte, sin duda. Entonces, ¿qué legado nos dejaron estos experimentos? Porque por un lado fueron pioneros, pero por otro, qué dilema ético, ¿no? Y la cosa no paró ahí, que es lo más interesante. El miedo se generalizó. O sea, Albert ya no solo le tenía pánico a la rata, el miedo se extendió a cosas parecidas. Un conejo, un perro, un abrigo de piel, hasta una máscara de Santa Claus. Cualquier cosa blanca y peluda ahora le daba terror. Y aquí viene quizás la parte más oscura de toda esta historia. El experimento se acabó y nunca intentaron descondicionar al niño. O sea, nunca intentaron quitarle el miedo que le habían creado. Simplemente dejaron al pequeño Albert con esa nueva fobia. Las implicaciones éticas de esto, claro, se debaten hasta hoy. Ahora, a pesar de estos inicios tan polémicos, la verdad es que estas ideas fueron la base de toda una corriente en psicología, el conductismo. Y su influencia hoy en día es gigantesca. La vemos en la publicidad cuando asocian un producto con una sensación de felicidad y también por suerte la vemos en terapias muy efectivas que ayudan a la gente a superar fobias y trastornos de ansiedad. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si queda claro que muchas de nuestras reacciones emocionales, muchos de nuestros miedos, incluso cosas que nos gustan, son aprendidas, la pregunta es, ¿cuántas de esas reacciones podríamos entonces desaprender? ¿Qué tanto control podemos? Se las dejo. Bueno, vamos a ver por acá, Jonathan, ¿qué piensa en conclusión del video? En conclusión del video, ¿qué me podría decir usted? Ok, ¿está bien?
Bueno, entonces lo que contesta ahí su llamada, vamos a ver. Yajaira, ¿qué piensa usted? Pues en conclusión del video, o sea, al final todo es aprendido, o sea, todo es como que el miedo, porque decía ahí, hicieron que son unos experimentos, o sea, todo al final es algo que le dejan a uno según la enseñanza. O sea, el miedo al final es algo que se nos enseña a tener, según yo Muy bien. entendí. Ujú, muy bien, gracias. Vamos a ver qué piensa por acá Cecia. Creo que no está Cecia por acá. Vamos a ver Silvia. Eunice. ¿Qué nos comparte usted del video? Licenciada, buenas tardes, perdone, yo entrando, voy ahorita, fíjese, no alcancé a Está ver el bien. video. No tenga pena. No tenga pena. Cuente. ¿Sí? Correcto. Ujú, correcto. Ajá. Ujú. Sí, sí. Así es. Sí. Ajá. Sí, sí. El pensamiento. Sí. Correcto. Correcto. Ujú, ujú. Así es. Correcto, gracias, excelente aporte y muy buen ejemplo aplicado a lo que es nuestra realidad, que eso es lo que busco yo con la psicología, llevarnos a la realidad en la que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces, ya con lo que su compañero comentaba, les voy a dar inicio entonces a lo que es la clase de hoy. Voy a proyectar y si en algún dado momento se deja de ver, por favor me pueden interrumpir para que vayamos en sintonía. Y hoy vamos a hablar entonces de Pavlov y de Watson. Estos dos pensadores tienen lo que es un esquema del comportamiento, ¿sí? Porque ambos se van a dar cuenta que hay un estímulo y que hay una respuesta, pero ellos lo asocian a la fisiología animal, pero también va de la mano con lo que es el ser humano. Entonces, ellos dos vienen y se dan cuenta de que pues deben hacer lo que es el conductismo. Pero nos damos cuenta que a principios del siglo XX la psicología dependía de la introspección.
¿Qué era la introspección? Era pues, ver estudios de ideas, sentimientos y en este caso también era ver todo lo que era subjetivo. Este era el método principal donde las personas miraban hacia adentro para poder reportar sus pensamientos, ¿sí? Pero cuando yo hablo de sentimientos subjetivos también, me voy a dar cuenta que las personas nos centramos en procesos internos que no se podían ver ni se podían medir. Por eso es que surgen los sentimientos subjetivos o ideas subjetivas. Entonces, nace en este caso lo que es el condicionamiento clásico y con esto nos damos cuenta también que se requiere un nuevo enfoque porque Pavlov y Watson van a proporcionar una solución de manera muy estructurada porque se van a dar cuenta que el comportamiento es observable, pero también hay un rechazo de lo ambiguo. Y aquí tengo dos opuestos. Tengo el pasado y tengo el nuevo paradigma. Si me voy al nuevo paradigma, estaría hablando de la modernidad y de lo actual. Porque en el pasado, pues hablamos de la introspección, de la subjetividad y de lo que es el mentalismo. Si ustedes se dan cuenta, pareciera que hay tres nubes, ¿sí? Y se utilizan esas tres nubes dentro de cada uno, que es introspección, mentalismo y subjetividad, para poder darnos cuenta que son conceptos poco claros y difíciles de poder definir con exactitud de manera científica, porque lo que una persona sentía no era necesariamente a lo que la otra podía sentir. Pero por otro lado tengo el nuevo paradigma. Licenciada, disculpe, no está presentando. Ok, ahorita voy. Según yo sí, pero ahorita voy de nada. Gracias por avisar. ¿Ahora sí? Sí, gracias. ¿Y si No, cambio se ya ve? se cortó, se quitó la pantalla. Ok, fíjense que... Vamos a ver. Mejor le voy a dar mi pantalla completa para que así no haya ningún problema y se vaya bien. Ahora me dicen si ya. Ahora ya. ¿Y si cambio si se ve? Sí. Ok, ahí está. Entonces lo voy a dejar de esta manera. Bueno, entonces aquí estaba el dibujito de las nubes. Ahora, ese nuevo paradigma dice que es observable, que es medible y que es repetible, ¿sí? Porque Pavlov y Watson proponen este nuevo paradigma. ¿Cuál es el objetivo o el objeto de estudio de este nuevo paradigma? Es que en este caso dejan por un lado la mente y pasan a enfocarse nada más en lo que es la conducta, pero se enfocan en la conducta, en solo lo que se puede observar, en solo lo que se puede medir y en todo aquello que es repetitivo, ¿sí? Repetitivo porque van a utilizar métodos objetivos de otros científicos que puedan poder dar a conocer que se hizo el mismo experimento y se obtuvieron los mismos resultados. Pero si nos damos cuenta, en esta gráfica que yo tengo, hay líneas que van, por ejemplo, donde está esta lupa, debajo de la regla, y estas otras que están al costado. Y ellos utilizaron esas líneas, si lo vemos de esta manera, de formas de una geometría que simboliza lo que es el rigor, lo que es el rechazo, o lo que puede ser ambiguo, o lo que no se pueda obtener ningún resultado. ¿Alguien que sea tan amable de leernos la siguiente, por favor? Por favor, aquí levantó la manita porque no los ve. Buenas tardes. Iván Pavlov, el descubrimiento accidental del mecanismo. Fechas 1849-1936, Rusia. Profesión, fisiólogo, director del laboratorio experimental de Botkin, galardón Premio Nobel de Medicina 1904 por estudios sobre digestión. Observando secreciones gástricas en perros, Pavlov notó que salivaban antes de recibir alimento, ante pasos o sonidos. Este desvío fisiológico reveló el mecanismo del reflejo condicionado. Gracias. Miren ustedes, es increíble. Yo tengo un perrito chihuahua
Y cuando le voy a dar, por ejemplo, zanahoria, que le encanta comer zanahoria, yo medio estoy pelando la zanahoria y ya se está pasando la lengua sobre los dientes y sobre la boca y ya está ahí al tanto. O sea, no estoy haciendo nada, ¿sí? O sea, solo me está viendo, asocia el color. Pero esto nace con Iván Pavlov, ¿sí? Iván Pavlov, el nombre completo de él es Iván Petrovich Pavlov. Él nace un 27 de septiembre de 1849 en Rusia. Él fue hijo de un sacerdote ortodoxo que hizo sus primeros estudios en un seminario. En 1870, Iván Pavlov ingresa a la Universidad de Petersburgo para el estudio de la medicina. Él fue uno de los primeros en obtener el Premio Nobel de la Medicina en 1940 porque realizó estudios sobre la digestión en animales. También, precisamente, este estudio se basó en las secreciones gástricas, lo que lo lleva a descubrir a él lo que es un mecanismo del reflejo condicionado. Él viene y fallece el 27 de febrero de 1936 de una congestión pulmonar. ¿Sí? Si nos damos cuenta, acá en la gráfica que yo tengo lo que es un estómago. ¿Sí? Hay un conducto salival, hay una secreción gástrica y tenemos los que son los intestinos, pero también hay estudios digestivos. En estos estudios digestivos no entra la psicología, ¿verdad? Aquí entra entonces lo que es lo científico, porque al momento de que entra la psicología nos vamos a dar cuenta de la conducta y de los pensamientos. Pero esta imagen es bien curiosa porque detalla el origen de uno de los conceptos más importantes de la psicología moderna, como lo que es el condicionamiento clásico. En este caso, no fue un descubrimiento buscado por la psicología, sino que fue un medicina. Pero aquí hay un detonante, ¿sí? Iván Pavlov notó algo a lo que él le llama secreciones psíquicas. Mientras él estudiaba la digestión en perros, observa él que los animales empezaban a salivar antes de que la comida tocara su boca. Y esto es algo que a nosotros también nos pasa, ¿sí? Cuando usted por ahí tiene ganas de comerse unos mariscos, de comerse un pollito asado, unas alitas en barbacoa, un pedazo de pizza o una tacita de café, uno todavía no tiene las cosas enfrente, solo las está pensando y uno dice, hasta agua se me hace la boca de solo pensar en eso que pues yo quiero comer o de eso de que yo digo, ay, es fin de mes, llegué, me alcanza el dinero para poder comprar esto y poder darme gustito. Pero hay un detonante, ¿sí? Los perros salivaban al escuchar los pasos de los investigadores o al simple y sencillamente lo que era el recipiente o el trasto de comida. Pero hay un desvío fisiológico. ¿Cuál es este desvío fisiológico entonces que se da? Hay un estudio, en este caso, que se da sobre los reflejos naturales de escuchar o de relacionar la comida con un trasto. Entonces, al momento de que ocurre esto, se convierte en un estudio sobre el aprendizaje. Pero tenemos lo que es un reflejo incondicionado, que es algo natural, o sea, el perro ve comida y saliva y no hay ningún aprendizaje. Es biología pura. Y pasa lo mismo con nosotros. Pero hay un estímulo neutro al momento de que el perro se da cuenta de que pues está el trasto de la comida. Y ese estímulo neutro puede ser un sonido como una campana o como los pasos de alguien que le va a dar de comer. Y esto generalmente provoca saliva, pero es poco, ¿sí? Perdón, en este caso no va a provocar saliva, porque estamos hablando de un estímulo neutro que no, pues, tiene ningún efecto. Pero hay una asociación, ¿sí? ¿Cuál es esa asociación? Si el sonido ocurre repetidamente, justo antes de la comida, el cerebro del perro va a conectar ambos eventos. Entonces, al momento de que pasa esto, hay un reflejo condicionado.
porque entonces el perrito ahora saliva solo con escuchar el sonido o incluso si la comida no está presente. Por favor, si me ayuda a leer Melsin la siguiente diapositiva, se lo agradezco. Por favor, licenciada, permítame, voy a ampliarla. Hoy. La arquitectura del condicionamiento clásico, ¿verdad? Sí, por favor. Paso 1, antes. Déjeme ver que estoy en el teléfono. Sí, no tengo pena. Incondición. Licenciada, ¿será que alguien más lo puede leer? Porque dice que no mucho veo, como no tengo los lentes. Y si está bien, no tenga pena, no sé si por ahí me puede ayudar Marjorie. No sé si estará por ahí Marjorie. Disculpe, licenciada. No tenga pena. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Sí, ok. La arquitectura del condicionamiento clásico. Fase 1, antes. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Fase 2, durante, estímulo neutro, sonido metrónomo, comida, salivación. El refuerzo constante es clave. Fase 3, después es el estímulo condicionado, respuesta condicionada. El comportamiento adquiere un carácter de automatismo si se me olvidó que eran las iniciales. Ese se presenta repetidamente sin el EI, ocurre el proceso de extinción. Gracias. Lo escuché entrecortado, pero entendí que se terminó de leer, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, vamos a ver entonces un mapa de cómo se crea lo que es la arquitectura del condicionamiento clásico. Aquí me voy a enfocar nada más en lo que es el condicionamiento clásico. Hay 3 fases, antes, durante y después. ¿Sí? En el antes tenemos un estímulo incondicionado. La forma de abreviar estímulo incondicionado es lo que es la comida. Pero al momento de que asociamos, en este caso con la comida, pues el perro va a salivar. Entonces hay una respuesta incondicionada. En este caso va a ser RI, que va a ser la salivación. Como yo tengo MIT, no sé cómo usar la pantalla para anotar, pero vamos a decir que EI va a ser el trozo de carne y RI van a ser las gotitas, que en este caso va a ser la acción. ¿Sí? Si esto no queda claro, por favor, con todo gusto, usted me interrumpe. ¿Sí? Ahora bien, ya vi qué pasa en la fase 1. Ahora me voy a la fase 2. Hay un estímulo neutro. Ese estímulo neutro es el sonido, en este caso, del metrónomo. O podríamos decir que sea el sonido de un gorgorito, el sonido de algún golpe, algún silbido o cualquier otro sonido. ¿Sí? Ese sonido sí va a relacionarlo en este caso con un estímulo incondicionado, que en este caso va a ser la comida. Porque al momento, digamos que viene la persona y suena, por ejemplo, tic-tac, 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 por ejemplo, que suena, en este caso ese metrónomo, el perro lo asocia y dice, es comida, ¿sí? Por lo tanto, va a haber otra respuesta incondicionada que va a ser la salivación. Entonces me doy cuenta que escucho ese sonidito, lo asocio con la comida y de manera inmediata empieza lo que es la salivación. Esto es un refuerzo constante que va a ser clave, ¿sí? Por eso es que muchas veces con las mascotas uno solo les dice, por ejemplo, les hace un silbido constante y ellos ya saben que tienen que llegar por su ese significa estímulo condicionado. O sea, lo va a asociar entonces con lo que es el sonido del metrónomo. Va a tener una respuesta condicionada, que en este caso va a ser la salivación. Entonces, en esta fase número 3,
como ya, si lo vemos así, domesticamos a la mascota, ya solo con escuchar el sonido del metrónomo, piensa en la comida y saliva. Ya no necesito yo poner el metrónomo, enseñarle la comida para que él pueda salivar, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, este es un comportamiento que se adquiere de manera automática porque si el estímulo condicionado se presenta repetidamente sin el estímulo incondicionado, va a ocurrir lo que es el proceso de extinción. Entonces, ¿cuál es el proceso entonces que quitamos acá? El estímulo incondicionado para que solo exista estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Voy con la siguiente. Por favor, si me ayuda a leer. Vilma. Sí, licenciada, muy buenas tardes. A Merlin. Sí. Gracias, sí. Vilma. Si me hace el favor de ayudarme con la lectura, se lo agradezco. Condicionamiento simultáneo, E1, E2. Así es, ¿verdad, licenciada? Sí, así es. Ese sería ese, debe proceder regularmente al estímulo incondicionado. Sería intervalo óptimo 0.5 segundos. Demora E1, E2, E1, EC dura hasta que termina la presentación del EI, es verdad, estímulo incondicionado. Huella E1, E2, lapso de tiempo prolongado entre EC y EI, retrógrado E2, E1, E1, EC se presenta después del EI menos efectivo. Gracias. Ya ven, sin que se diera la mayor explicación por ahí, Vilma ya nos leyó ese, que era el estímulo condicionado. La felicito. Vamos a ver por acá, Merlin. ¿Qué piensa usted de esta diapositiva o de lo que su compañera acaba de leer? Hola, buenas noches. Perdón, licenciada, es que venía manejando. No la pude leer, solo la pude escuchar. Ajá. Pero entiendo que pues es los rangos de tiempo que tenemos para lo de los condicionamientos. Sí, así es. Gracias, Merlin. Con cuidado, por favor, si va a manejar. Bueno, gracias. Aquí tenemos una variable del tiempo en el condicionamiento, que sí o sí está figurada por estímulos. Tengo el primer estímulo y el segundo estímulo. E1, estímulo 1, E2, estímulo 2. ¿Sí? Y si nos damos cuenta con esto, podemos ver que hay un aspecto crítico del aprendizaje. Hay un orden y hay un tiempo en que se van a presentar los estímulos. En un condicionamiento clásico, no basta solo con presentar dos cosas juntas. En este caso, que sea la persona o que sea en este caso la mascota, porque necesitamos tener las dos cosas juntas, el cerebro y la conducta para que el aprendizaje sea afectivo. En el primero tenemos lo que es un simultáneo, ¿sí? O en este caso va a ser demora corta porque solo va a durar 5 segundos. Porque en este caso, el estímulo condicionado dijimos que era el sonido, ¿sí? Y este va a aparecer antes que el estímulo 2, o sea, antes de la comida, ¿sí? Aquí hay un secreto. El secreto es que hay un intervalo de 5 segundos, ¿sí? Entonces, esta es una ventaja que el sonido le va a avisar al cerebro que algo importante, en este caso, la comida viene en camino, ¿verdad? Yo no sé si por aquí ustedes a veces han pedido comida rápida, pero usted estaba de esperar y esperar que venga esa comida rápida. Y cuando en eso pasa un lapsus de tiempo y usted escucha que bocina el motorista, y usted sin saber, sin conocer, usted dice, ya vino la pizza, ya vino el pollo, ¿sí? Ahora bien, voy con la siguiente que es la demora. En esta demora,
va a ser una demora muy larga, ¿sí? Porque el estímulo 1 se presenta y se mantiene activo durante un tiempo prolongado hasta que aparece el estímulo 2. Por ejemplo, imaginen ustedes que escuchan sirena que suena durante un minuto completo en la ambulancia, ¿sí? Entonces, el primer estímulo dura hasta que llega el segundo, ¿sí? Si alguien trabaja cerca de la zona 1, ahí tienen lo que es una alarma antisísmica, que empieza a sonar minutos antes. Entonces, si eso empieza a sonar y yo estoy cerca, mi mente se anticipa y dice, va a temblar, ¿sí? Puede ser que sí, como puede ser que no, y que solo sea un simulacro. Luego tenemos la huella. En este nos damos cuenta que aparece el estímulo 1 mientras termina antes de que comience el estímulo 2, porque hay un vacío o hay un lapsus entre ambos, ¿sí? ¿Cuál es el reto de esta huella? Entonces, que el cerebro, pues, pueda mantener una huella o un recuerdo del primer estímulo para poder asociarlo con el segundo cuando este finalmente llegue. Y si nos damos cuenta, ese tiempo entre ambos va a ser demasiado largo, porque nos damos cuenta que el aprendizaje no ocurrió. Porque si hay aprendizaje, pues no se da este tiempo entre ambos. Luego tenemos lo que es el retrógrado, que es hacia atrás, por eso es que está en rojo, y dice que el estímulo condicionado se presenta después del estímulo incondicionado y va a ser menos efectivo, porque falla. Va a fallar si el perro ya tiene comida en la boca. El sonido posterior del cronómetro o el otro instrumento que yo les enseñé anteriormente no le va a servir de nada, porque él ya está comiendo, ¿sí? Entonces el cerebro viene y simplemente ignora ese sonido porque la recompensa ya llegó. Voy con la siguiente. Por favor, si me ayuda a leer cualquier voluntario, se lo agradezco. Voy. Sí, por favor. Generalización, discriminación y ruptura del sistema. Generalización. Estímulos parecidos al condicionado evocan la misma respuesta. 2. No sé si había que leer, permítame, es que discriminación, respuesta específica a estímulos exactos. Ejemplo, salivar a uno no sé qué, Ajá. pero no a 1.50, algo así. Ajá. ¿Sí, sí? Número 3, neurosis experimental, cuando la diferencia entre tonos es indistinguible, el sujeto colapsa, o sea, ladridos, dentelladas, estrés crónico. Gracias. Bueno. ¿Alguien que tenga un aporte de lo que su compañero leyó? ¿No? Sí, a quien activó por ahí la manita, por favor, active su micrófono y lo escucho. Licenciada, esto también puede ser un ejemplo como cuando íbamos a la escuela y sabíamos casi que la hora y cuando sonaba la campana era el recreo o era hora de ir a refaccionar, como que ya también nuestro estómago sabía que ya se acercaba la hora de comer y descansar. Sí, sí, ahí va de la mano. ¿Alguien más levantó la manita por ahí? ¿Escuché? Si no, active su micrófono, lo escucho, y si no, yo doy la explicación. ¿No? Bueno, hay una generalización, hay una discriminación y hay una... ¿Sí? Cuénteme. No, solo le quería comentar que sí es cierto que yo tengo 2 perritos, pero solo escuchan el sonido de la bolsa del concentrado y ya empiezan a ladrarle, y ya se ponen todos ansiosos por la comida. Y eso es correcto. Que están algo distantes, Leo, pero
Sí, ellos hacen, ya se emocionan cuando escuchan el sonido de la bolsa y ya saben cuál es el sonido de la bolsa del concentrado a sonidos de otras bolsas, ¿verdad? Sí, y de hecho uno dice, al menos los que tenemos chihuahuas, yo siempre digo, pareciera que tienen sensores en todo el cuerpo, porque al menos con la mía pasa algo bien chistoso. Digamos, el portón de la colonia está como a 2 cuadras más o menos. Yo no sé cómo le hace, por ejemplo, pero mi papá se va a trabajar y a cierta hora viene. Y cuando empieza a ladrar, ya sabemos, ya está en el portón. Y de hecho sí pasa, ¿verdad? Entonces sí, es correcto lo que usted decía, ¿verdad? Ahora bien, con esta generalización nos vamos a dar cuenta que se van a responder ante estímulos que son parecidos al estímulo condicionado original, ¿sí? Puede ser en este caso la bolsa del concentrado, puede ser el trasto, puede ser que usted le diga, por ejemplo, es hora de comer, y que en este caso cualquier estímulo que sea parecido, pues va a generar la misma respuesta. Mientras que la discriminación va a ser un proceso opuesto, o en este caso, nos vamos a dar cuenta que el organismo aprende a responder solo a un estímulo en específico y a ignorar los demás. Y voy a decir algo chistoso a ustedes. Por ejemplo, usted está en el trabajo, está estresado, le están pidiendo algún informe, está atrasado, usted siente que ya no puede, ¿sí? Usted siente que colapsa, pero eso que le están pidiendo es para allá. Pero cerca de ustedes están hablando acerca de un chisme o acerca de alguien, ¿sí? Increíblemente viene el cerebro y se desconecta y le empieza a prestar atención, en este caso, a lo que es el chisme. Está discriminando, en este caso, cualquier otro estímulo que lo asocie a su trabajo, por ejemplo, que la computadora se trabe, que el teclado no se apresure, que el mouse se congele, de que usted vaya muy rápido, porque usted decide si poner atención, en este caso, a ese estímulo exacto que a usted le interesa, ¿sí? Pero aquí hay algo que por ahí Melvin nos ayudó a leer. El ejemplo era salivar a 1000 por hora, que es HZ, es una medida de tendencias entre que se utilizaba antes, pero no a 1050, ¿sí? Es más fácil que usted diga es que iba a 1000 por hora. Es raro que alguien diga es que iba a 15 por hora, 25 por hora, 35 por hora, porque es más exacto decir que lo hizo a 1000 por hora a que decir lo hizo a 1000 por hora, ¿sí? Pero hay una neurosis experimental. En este caso, hay un conflicto. Si los dos estímulos, en este caso, el que da la comida y el que no, se vuelven tan parecidos que es imposible distinguirlos, el cerebro del sujeto entra en un conflicto que no tiene solución, ¿sí? En este caso colapsa, en este caso se queda pausado y puede darse de manera que hayan ladridos, que hayan detalladas o que haya estrés crónico. Increíblemente ustedes, las mascotas sufren de estrés y de depresión, yo no lo sabía, pero esto pasa porque no tienen actividad o en este caso no los ponemos como que a trabajar en algo. Entonces al momento de quedar en un estado de tranquilidad o de pausa, increíblemente sí se estresan, se deprimen, se ven de bajón. Voy con la siguiente. Aquí hay algo bien interesante. Los 4 tipos del sistema nervioso. ¿Alguien había escuchado hablar acerca de los temperamentos y que me pueda decir, licenciada, yo soy tal temperamento con tal, o todavía no los habían escuchado? ¿No? Bien, O sí, alguien lo por ahí que hemos me diga. escuchado. ¿Sí, sí? Sí, lo ¿Ha hemos escuchado escuchado. ¿Sí? Por ejemplo, la flema es de flemático, la sangre sanguínea. Uh-huh. Correcto. Bilis María, creo que. Ajá, ¿escucho? Correcto. Sí, sí. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Va. En esta imagen que estamos viendo acá de los 4 cuadritos con cada cerebro, Iván Pavlov habla sobre la tipología de la personalidad, que en este caso se enfoca en el funcionamiento biológico
de nuestro sistema nervioso central, porque él creía que la forma en que nosotros reaccionamos al mundo depende de dos procesos cerebrales. Inhibición, que en este caso va a ser un freno, ¿sí? Ahora bien, tenemos dos sistemas, ¿sí? Tenemos lo que es el sistema equilibrado, que en este caso van a ser todos los que son sanos, sanguíneos y flemáticos, porque se les dice que en este caso van a ser las personas con un sistema nervioso capaz de adaptarse a su entorno, ¿sí? Mientras que los otros dos, que es colérico y melancólico, que van a ser patológicos, estos van a ser desequilibrados, porque Pavlov asociaba que en estos había una mayor vulnerabilidad de trastornos psicológicos. Y estos trastornos psicológicos se daban cuando el ambiente en que las personas están es demasiado estresante. ¿Sí? Y por aquí tenemos entonces que el colérico pues va a ser patológico, va a ser excitable, va a responder de manera rápidamente, va a ser difícil de frenar, se va a asociar con una neurosis, en este caso también que la persona sea el centro de todo, o con una psicosis cíclica. Mientras que el melancólico viene y se da cuenta de que es inhibitorio, o sea, que puede bajar, que se puede contener, que es patológico, que está asociado a la histeria, y también se asocia con lo que es la esquizofrenia. Ahora bien, ya hablamos de Pavlov, ahora vamos a hablar un poquito de Watson. Y Watson, el salto a la humanidad. Y tenemos en mi imagen lo que es una huella y después tenemos lo que es una mano, ¿sí? Y viene Pavlov, descubrió este mecanismo. Watson lo instrumentalizó y él, como padre del conductismo estricto, aplicó los hallazgos de Pavlov a la complejidad humana, rechazando la introspección y declarando que todo el aprendizaje simple y sencillamente es adaptación a través de nuestros reflejos, ¿sí? Acá también nos vamos a dar cuenta que sí hay estímulos, que sí hay respuestas, si nos vamos a enfocarnos un poquito a lo que es la vida animal, pero también que estos los podemos asociar nosotros como seres humanos. ¿Sí? Ahora bien, hay un mecanismo como una máquina de 3 sistemas. Y aquí entra la comparación que inicialmente el video donde se compara el conductismo con el ser humano. ¿Por qué? Porque va a ser un receptor, va a ser un reactor y va a ser un efector. Según Watson, dice que la personalidad no es innata. No es innata porque conforme vamos creciendo, esa personalidad se va desarrollando de diferentes maneras, ¿sí? Y va a ser un producto final de nuestros sistemas de hábitos acumulados por experiencias. Porque Watson defendía que para el conductismo el cuerpo funciona de manera similar a lo que es una máquina de procesamiento de información, que va a eliminar cualquier necesidad de recurrir a cualquier proceso mental mediante lo que era la conducta. Y tenemos el receptor, que puede ser como una entrada. ¿Cuál era la función entonces de este receptor? Era únicamente captar el estímulo del ambiente y transformarlo en lo que era una señal física que el cuerpo pueda procesar. Muchas veces a nosotros, yo me recuerdo que, bueno, antes se aplicaba mucho, ahora ya no se aplica tanto, cuando mis papás estaban hablando y alguien interrumpía, solo nos hacía una señal así como de, te va a caer, ¿verdad? O también, a mí me pasaba mucho con mi papá, de que hacíamos algo malo en el colegio, una queja, una falta, una tarea o algo que no entregáramos, y mi papá llegaba a la reunión, solo nos hacía una mirada de que en la casa le iba a caer, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta acá, solo se capta entonces lo que es el estímulo y lo transformamos en una señal física que el cuerpo ya sabe que va a poder pasar algo más adelante. Luego tenemos el reactor, que va a actuar como lo que es el procesamiento o una conexión.
porque Watson lo define como conexiones que va a ser como un cableado que une una entrada y una salida. Por eso, si ustedes se dan cuenta acá en la imagen que yo tengo, lo conecta con varias arterias o venas que tenemos nosotros en el cuerpo, porque pueden ser respuestas simultáneas de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Pero aquí hay un punto clave. ¿Cuál es el punto clave de este reactor? Que Watson se va a centrar en que hay un lugar en donde se van a originar las ideas y no precisamente van a ser en el cerebro, sino que en este caso simplemente lo va a asociar con un estímulo o con una respuesta. Luego de esto tenemos un efector. En este caso hay una respuesta o conducta que va a ser observar. Entonces aquí ocurre una conducta que va a tener una respuesta física al estímulo inicial, que puede ser moverse, que puede ser hablar o incluso que pueda ser salivar. Pero después de esto tenemos un modelo experimental que van a ser 3 emociones innatas, ¿sí? Watson sostenía que los infantes, en este caso los bebés, poseen 3 emociones patrón al nacer. Primero, la ira. Segundo, el miedo. Y tercero, el amor. Cualquier otra emoción adulta, como celos, orgullo, vergüenza, es simplemente una combinación de estas 3 emociones, patrón modificadas, por condicionamiento y experiencias vitales. Ahora bien, con un bebé, usted no va a ver que el bebé refleje la ira de la manera en como nosotros la podemos hacer, tal vez utilizando la violencia, tal vez ofendiendo a alguien, sino que esa ira el bebé la puede reflejar al momento de que no es saciado con alimentación de manera inmediata. Entonces empieza tal vez algún berrinche, empieza tal vez a hacer cualquier otro gesto para poder demostrar que pues sí está teniendo ira porque no está recibiendo una respuesta positiva a lo que en este caso pues el bebé necesita. También hay un miedo, ¿sí? Increíblemente nosotros ya de adultos si decimos, ay, es que me dan miedo las arañas, ay, es que me dan miedo los truenos, ay, es que me da miedo cuando llueve de noche, ¿sí? Nosotros lo podemos manifestar de esta manera, pero los bebés no, los bebés lo demuestran de otra manera, con gestos o con movimientos, ¿verdad? Y el amor también no es como nosotros que le digamos a nuestra pareja, por ejemplo, ay, es que te amo y mira, tú me encantas, ¿sí? Los bebés en este caso lo asocian, si hablamos de un recién nacido, el amor lo podemos ver reflejado al momento de que mamá da pecho y sustenta y el bebé se queda satisfecho y puede ser que el bebé duerma o que el bebé en este caso sea agradecido. Pero no agradecido que diga gracias porque ya me hiciste de comer, sino que lo demuestre tal vez porque ya eructó y está saciado o en este caso porque dejó de llorar porque se atendió a una necesidad que él tenía. Alguien que me ayude a leer esta diapositiva porque la vimos también al inicio del video y vamos a ver algo bien interesante acá. Yo, licenciada. El manifiesto del ambiente, el manifiesto del ambientalismo radical. Dadme una docena de niños bien formados, sanos, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y a adiestrarlo para que se convierta en un buen médico o abogado o artista. John B. Watson. Imagínense ustedes que ahora uno diga, voy a tener un bebé y yo lo voy a adiestrar y lo voy a convertir en un buen médico, en un abogado, un buen artista. Eso sería magnífico, ¿sí? Pero solo y si el niño decide ser un médico, abogado o artista, que era lo que decía Jonathan al inicio con el ejemplo. Mire, licenciada, normalmente a los niños o a nosotros siempre nos preguntaran, mire, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y todos, yo quiero ser maestro, quiero ser policía, quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser bombero, ¿sí? Pero a lo largo de los años, esa mentalidad puede hacer que cambie porque el papá, pues, indica, bueno, mira, el policía, por ejemplo, que era lo que decía Jonathan, mal pagados, los matan y hacen y deshacen con ellos, entonces, no, mejor eso no, mejor estudiar para ser mecánico, que te va a ir muy bien, va a haber trabajo, a todo el mundo se le descomponen sus vehículos, ¿sí? Entonces, es totalmente diferente. Por eso es entonces que el conductismo viene y afirma que el único camino para poder cambiar la personalidad de las personas
era cambiar el entorno en que la persona estaba para forzar, ¿sí? Y aquí también entra en juego cuando nosotros generamos malos hábitos y generamos buenos hábitos, porque va a depender de nuestro entorno, ¿sí? Yo antes, cuando recién empecé a trabajar en el trabajo que estoy ahorita actualmente, yo todo lo entregaba primerito. Planificaciones, yo primerito. Tal cosa, yo primerito. Exámenes, yo primerito. Entrega de notas, yo primerito. Pero me di cuenta que no pasaba de nada y sí empecé a tener problemas con mis compañeros porque sabían que sí. Por ejemplo, la directora decía, bueno, compañeros, para mañana necesitamos planificaciones impresas porque ya una compañera la entregó. Entonces todos se molestaban porque me decían, mire, Miss, es que usted tal vez tiene tiempo, usted lo hizo antes, nosotros no hemos hecho nada, no hemos empezado, nos toca por ahí desvelarlos y entregarlo al día siguiente, ¿sí? Entonces, por ahí fui cambiando esos hábitos. Me di cuenta que en algún momento yo no iba a tener todo siempre a primera vista o a primer momento, porque me empecé a dar cuenta que otra compañera a veces lo entregaba y yo así como, pues que no tengo tiempo, tengo que hacer esto. Entonces, van cambiando los hábitos. ¿Sí? El experimento definitivo, el caso de Albert Bandura, ¿sí? Voy a dar un resumen de esto porque es el ejemplo que a ustedes les di con lo que era el bebé que se llamó Albert Bandura, porque ese es el nombre que le pusieron. La edad de este bebé era de 9 meses, pesaba 9.5 kilogramos y a él lo ponen a relacionar con una rata. Primero le enseñan la rata y él juega con la rata y no pasa nada. Al segundo episodio nos damos cuenta que tal vez a esa rata le pegan o la asocia con algún otro sonido y el niño empieza a tener lo que es el miedo a la rata, ¿sí? Entonces aquí, si nos damos cuenta, hay una estabilidad emocional al inicio, después ya no hay. Hay una prueba de estímulos neutros porque se enfrenta a la rata blanca, al conejo, al perro, al mono, máscaras a fuego y no hay ninguna reacción de miedo, ¿sí? Mientras que en ese estímulo incondicionado va a haber un golpe fuerte con un martillo sobre una barra de hierro y va a haber un resultado de manera inmediata. Va a hacer que dé un sobresalto, va a hacer que hayan labios temblorosos o incluso que haya un ataque de llanto o que en este caso le genere lo que es un miedo. La cronología de la emoción condicional. Sigo con este ejemplo de este niño. 11 meses y 3 días. La rata más un golpe de martillo simultáneamente, el niño salta de manera violenta y oculta la cara, porque hay entonces 2 repeticiones. Está la rata y está el golpe del martillo. A los 11 meses y 10 días se da un inicio. Se presenta solamente la rata solita. El niño la mira fijamente, retira la mano, no intenta alcanzarla y no hay ningún efecto, ¿sí? No pasa nada, no hay un miedo, no hay un llanto, nada más queda, si lo vemos de esta manera, en un efecto residual. Pero a los 11 meses y 10 días hay un condicionamiento. Se da la rata, más el golpe repetido múltiples veces, el niño va a llorar, el niño se va a caer, el niño va a entrar en miedo, ¿sí? Porque hay un condicionamiento. Porque entonces se recuerda de esa rata más ese golpe y asocia ese estímulo. A los 11 meses, 10 días se da un final. Se presenta la rata sorda. El niño empieza a llorar de manera inmediata, comienza a gatear rápidamente para poder escapar, porque el miedo había sido transferido. ¿Sí? Por favor, alguien que nos ayude con esta ya casi última diapositiva. Síntesis. Por favor. ¿Verdad? Intencional. ¿Sí? Autonómica. Uh-huh.
Ajá. Gracias. Entonces, en conclusión, nos damos cuenta que Watson viene y se basa mucho en la fisiología animal, mientras que Watson se basa en la psicología experimental humana. El legado de la corriente comportamental. Aunque el modelo mecanicista extremo de Watson ya no es sostenido en la actualidad y la teoría fisiológica de Pavlov nunca fue aprobada en su totalidad, ambos logran un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Entonces, forzar a la psicología a abandonar la ambigüedad, porque al reducir la mente a lo observable, lo medible y lo repetible, Pavlov y Watson sentaron las bases inamovibles de la pedagogía moderna a la terapia conductual y a la psicología científica objetiva. Por eso es que muchos psicólogos dicen, yo utilizo mucho lo que es la terapia cognitivo-conductual o solo conductual, porque muchos problemas que mi paciente tiene que son de su conducta y de pensamientos, por lo tanto, me sirve más enfocarme en lo que es esta corriente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Voy a compartir en este momento un video y con esto vamos a cerrar. Ahorita les voy a compartir el video. Vamos a ver si ustedes por ahí se recuerdan, porque logré explicarlo y también logré ponerlo en el video. Para quienes no estuvieron al inicio, no se preocupen, que la presentación atrasada que tengo juntamente con el video, más lo que es lo de hoy. Te les voy a compartir el video. El video es cortito, pero por favor trate de ponerle mucha atención. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Entonces, si no hay ninguna duda, voy a compartir el link de asistencia.
Entonces los voy a compartir por acá por el chat. Por favor, háganme el favor de llenar asistencia, porque yo sí llevo un control y a veces me preguntan por X o Y estudiante, y si no está registrada la asistencia no puedo sustentar yo que estuvo en mi clase, ¿sí? Entonces, que pasen feliz noche, me dio mucho gusto verlos, y por ahí ya vi que algunos ya eligieron al neufrodiano para poder empezar a hacer el trabajo que corresponde a la fase número 2. Sí, Jonathan, cuénteme. No, lo pueden hacer de manera virtual. Pueden hacerlo por Meet o incluso, bueno, les voy a dar ideas porque ya he trabajado podcast con otros compañeros. Lo que hacen ellos es de que alguien graba esta parte, otro graba la otra parte, alguien lo unifica y lo deja así bonito para que se pueda poder escuchar. O lo puede hacer por Zoom, por Meet, por cualquier otra plataforma. Ahí es creatividad de cada uno. Y como siempre, ya sabe que el buen trabajo y el excelente pues tiene sus 2 puntos extras. Que pasen feliz noche, me dio gusto verlos y nos vemos la siguiente semana. Igualmente, licenciada, feliz noche. Gracias, igualmente. Díganme, feliz noche. Cuénteme, Yajaira. Feliz noche. Feliz noche. Licenciada, buenas noches.